Muy buenas noches, amigos seguidores de Escampe Perú. El día de hoy estamos regresando y vamos a continuar con una ponencia de un tema muy importante también en esta campaña nacional de tenencia responsable que está siendo organizada por Escampe Perú en coorganización con la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. El día de hoy vamos a tocar el tema de enfermedades del corazón en animales de compañía. En unos breves instantes vamos a presentar también al médico veterinario que el día de hoy nos va a acompañar y nos va a dar esta ponencia sobre este tema tan importante. Empero, antes de ello, queremos hacerle la invitación a todos ustedes que nos ven por las redes sociales de Escampe Perú a que puedan ser partícipes de esta actividad, dejando sus comentarios, dejando sus preguntas, haciendo sus cuestionamientos respectivos referente al tema que el día de hoy se va a exponer en unos breves instantes. Así que comenten para luego de la exposición poder leer las preguntas y los comentarios de todos ustedes y de esa manera poder ser partícipes activos en esta campaña de tenencia responsable, una campaña nacional. Así que bueno, amigos seguidores de Escampe Perú, sin más preámbulos, vamos a indicar. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Ricardo Cornejo Bayón, quien es especialista en clínica médica en pequeños animales por la Universidad de Buenos Aires, como también especialista en cardiología por la Universidad de Buenos Aires. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Ricardo Cornejo Bayón, y para el cual vamos a pedir en estos momentos que pueda prender su cámara y su micro para que también podamos iniciar ya esta actividad el día de hoy. Doctor, prendemos la cámara y su micrófono, por favor. Bueno, mientras el doctor va prendiendo su cámara, ya lo vemos ya en pantalla. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, ¿cómo están? Buenas noches a todas las personas que están participando el día de hoy sobre esta pequeña charla informativa, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, ahora sí, lo dejamos para que pueda iniciar su ponencia, doctor. Muchas gracias, Miguel. Listo, doctor. Está ya siendo compartidas las diapositivas. Perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre, como dijo Miguel, es Ricardo Cornejo. Soy médico veterinario cardiólogo de la ciudad de Arequipa. Y netamente me dedico a ver el corazoncito de todos los perros y de los gatos. Comparto día a día sobre este tipo de enfermedades, comparto el día a día la problemática que existe, y lo que queremos ahora es básicamente compartir un poco con ustedes sobre los principales problemas que existen en las patologías cardíacas de nuestros perritos y nuestros gatitos, cómo poder identificar, cómo darnos cuenta, cómo saber si es que nuestra mascota sufre un problema cardíaco, si es que sufre problemas cardíacos y cómo poder actuar, ¿no? Básicamente es una charla informativa, una charla de conocimiento al público para que puedan entender y puedan conocer un poquito más del ámbito de la cardiología. Primero les voy a contar un poco sobre lo que hacemos el día a día en la clínica. El día a día en la clínica es básicamente ver pacientes que son derivados por otros médicos para poder evaluarlos del corazón. Nosotros en el centro de cardiología, que es Cardiovet, hacemos estudios de electrocardiografía y estudios de ecocardiografía. Y también medimos la presión de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque sufren de patologías cardíacas. Vamos a iniciar con la primera diapositiva. Pasamos con la primera diapositiva, Miguel, por favor. Esta es una pregunta que muchas personas aún se hacen.
Mi mascota puede sufrir del corazón y me lo preguntan permanentemente. La respuesta es clara y contundente. Nuestras mascotas sí pueden sufrir del corazón, sufren del corazón permanentemente y nosotros estamos en la obligación de poder hacerlos atender. Sí es cierto que hay responsabilidad por parte del médico, sí hay responsabilidad por parte del médico porque el médico es el que va a poder diagnosticar esta patología y va a poder comunicar a al propietario en este caso qué tipo de estudios tiene que hacer y qué es lo que hay que hacer a partir de ahí para poder controlar las patologías cardíacas, porque en realidad toda patología cardíaca se controla, toda, sin excepción. Si es diagnosticada tempranamente, la verdad que el pronóstico es muy, muy bueno. Pasamos a la diapositiva, Miguel, por favor. Hay que saber un poco qué es el corazón y qué función tiene. En realidad el corazón es un órgano fundamental para la vida de todos los seres vivos. Es un órgano que tiene una función de llevar la sangre a todo el organismo. Recibe la sangre sin oxígeno, con dióxido de carbono, la va a emitir o llevar a los pulmones para que nuevamente ingrese al corazón y pueda llevar a todo el cuerpo la sangre con oxígeno. Entonces, básicamente la función del corazón es llevar la sangre con oxígeno a todo el cuerpo para que todos nuestros órganos que necesitan de oxígeno para poder sobrevivir estén permanentemente perfundidos o permanentemente con irrigación sanguínea. El corazón básicamente es una bomba que no deja de funcionar, funciona permanentemente. Es totalmente adaptado a las actividades de nuestras mascotas. Si es que hace mucho ejercicio, se adapta el corazón, manda mayor cantidad de sangre a todo el organismo. Por ende, el corazón es un órgano fundamental para la vida de un ser vivo. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué enfermedades existen a nivel cardíaco en nuestros perritos y en nuestros gatitos? Básicamente existen dos tipos de patologías, las patologías congénitas y las patologías adquiridas. Dentro de las patologías congénitas se refiere a las patologías con las que nace un paciente, ¿sí? Que son transmitidas por una carga genética por la mamá a los nenes y nacen con algún problema cardiovascular en alguna de las estructuras que van a generar problemas. Estos problemas pueden ser leves, moderados o graves. ¿Sí? Si son alteraciones graves, básicamente esto va a conllevar a una muerte del paciente. Muchas veces se consideran como muerte súbita, o sea que los pacientes nacen, comienzan a crecer y de pronto se mueren sin saber qué es lo que pasó. Uno de los porcentajes de la causa de muerte súbita, sin saber por qué murió un paciente, es porque tiene una patología cardíaca. Si hablamos de porcentaje, el 20% de las patologías están en relación a las patologías cardíacas. Normalmente en todas las clínicas, en todas las enfermedades que existen, el 20% están abarcando las patologías cardiovasculares. ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi paciente o mi mascota en este caso tiene una patología congénita, o sea, adquirida, cuando son pequeñitos? Es difícil que nosotros nos demos cuenta. Hay algunas cositas que podemos ver, que lo vamos a ver más adelante, pero acá interviene el médico veterinario, porque el médico veterinario está en la obligación de hacer el estudio clínico cuando las mascotas van a su primera vacuna.
¿Cuándo va una mascota a su primera vacuna? Cuando tiene promedio entre 42 días, a veces los llevan a los 30 días, a veces los llevan a los 2 meses para su primera vacuna, pero normalmente es a los 42 días. En ese momento, el médico veterinario hace la evaluación clínica y en esa evaluación clínica va a poder, bueno, tiene que descartar patologías congénitas. No solamente el corazón, pero ahora que estamos hablando de patologías cardíacas, el médico veterinario de su confianza es el encargado de poder diagnosticar esa patología congénita. ¿Cómo la va a diagnosticar? Básicamente con la auscultación cardíaca por medio de un estetoscopio, donde van a determinar si es que el paciente tiene un sonido anormal en el corazón. ¿Qué tipo de sonido anormal? Puede ser una arritmia, que es una alteración del ritmo cardíaco, o puede ser un soplo, que es una alteración del flujo a nivel del corazón, ya sea como un flujo de retorno en un remolino o un aumento de velocidad en alguna de las cámaras o estructuras del corazón. Ahí es cuando el médico veterinario se va a dar cuenta que un paciente tiene una patología congénita, ¿sí? Cuando esto pasa, inmediatamente el médico veterinario está en la obligación de hacer los estudios correspondientes o mandarlo a un médico cardiólogo, a un especialista para que haga los estudios. Esto dentro de los estudios, vamos a hablarlo más adelante, pero me adelanto un poco, hay 2 estudios básicamente que se van a hacer, que es un electrocardiograma y una ecocardiografía, que lo vamos a ver más adelante. Y ahí vamos a poder determinar y nos vamos a poder dar cuenta qué patologías tiene ese paciente. Es importante que ustedes como propietarios tengan en consideración que la única forma de poder llegar al diagnóstico de una patología cardíaca son con estudios, ¿sí? Y la única forma de que un paciente reciba medicación es previos estudios. Entonces, en relación a las patologías congénitas, que son muchísimas patologías congénitas, por ejemplo, estenosis pulmonar, estenosis subaórtica, conducto arterioso persistente, comunicación interatrial, interventricular y muchas más. Existen muchas patologías congénitas que afectan a nuestras mascotas y que si es que no son diagnosticadas, si no son tratadas, básicamente vamos a poder, esa mascota puede tener una muerte súbita y nunca nos dimos cuenta por qué murió, ¿sí? O a veces cuando comienzan a presentar signos clínicos que el propietario se puede dar cuenta, puede ser demasiado tarde, porque normalmente el corazón es un órgano que resiste mucho, es muy leal el corazón, es muy noble, esa es la palabra, es un órgano muy noble, resiste muchísimo hasta cuando hay un punto donde se descompensa, ahí es donde comienza a presentar la sintomatología clínica, ahí nos damos cuenta realmente qué es lo que está pasando, y cuando nos damos cuenta a veces es demasiado tarde. Normalmente, si las patologías congénitas no son diagnosticadas, el tiempo de vida de los pacientes se acorta. En un promedio de un 50%, los pacientes no sobrepasan el año de edad, y en el otro 50% van a presentar algún tipo de alteración en el transcurso de su vida. Pero alteraciones irreversibles, porque el corazón, una vez que se modifica, no va a retornar a sus funciones normales. Las patologías adquiridas, como su nombre mismo lo dice o lo indica, son patologías que se adquieren durante el tiempo de vida. ¿En qué tiempo de vida comienzan a aparecer estas patologías? Estas patologías comienzan a aparecer promedio entre los 3 a 5 años de vida. ¿Y esto qué significa? Significa de que van a haber ciertas alteraciones estructurales o hemodinámicas a nivel del corazón a partir de esa edad, a partir de los 3 a 5 años de vida. Y ahí nuevamente ingresa o interviene la responsabilidad del médico veterinario, que está en la obligación de poder diagnosticar estas patologías cuando comienzan a aparecer. La pregunta es, pero ¿cómo nos damos cuenta, no? ¿Cómo nos damos cuenta que mi mascota a partir de los 3 a 5 años comienza a tener problemas cardíacos? Normalmente, ya hablando un poco de tenencia responsable, hablamos de que nuestras mascotas tienen que estar vacunadas, ¿sí? Y es
un punto muy importante para poder darnos cuenta de las patologías cardíacas. ¿Por qué? Porque como lo dije antes, en las patologías congénitas, que son con las que nace el paciente, los médicos veterinarios nos vamos a dar cuenta de esas patologías cuando el propietario, por una tenencia responsable, lo va a llevar a su mascota a la vacunación, ya sea un perro o un gato. En ese momento interviene la obligación, ahí recién interviene el médico veterinario para poder determinar si tiene una patología. De la misma forma, como tenencia responsable, nosotros sabemos, y los médicos veterinarios informamos que los caninos y los felinos tienen que estar vacunados o se tiene que hacer un refuerzo anual de las vacunas. Cuando hay un propietario responsable, lo va a llevar todos los años a que su mascota reciba su vacuna. En ese momento en el cual el paciente viene por sus vacunas, intervenimos nosotros los médicos veterinarios, porque nosotros estamos en la obligación, el médico veterinario está en la obligación de hacer una evaluación clínica en ese momento para poder aplicar una vacuna. Dentro de esa evaluación clínica, bueno, se le tiene que tomar la temperatura, se le tiene que hacer una serie de preguntas al propietario, cómo es que se encuentra el paciente, se le tiene que hacer unas palpaciones en ciertas partes del cuerpo para determinar si hay algún tipo de alteración, se tiene que utilizar el estetoscopio para poder determinar básicamente si tiene algún tipo de patología o sonido anormal del corazón, ¿sí? En este caso, lo que buscamos como médicos veterinarios son dos cosas: arritmias y buscamos soplos. Si es que en esos momentos presenta arritmia y soplo, definitivamente el médico veterinario está en la obligación de indicarle al propietario de que su mascota tiene una alteración cardíaca y que se tiene que realizar ciertos estudios para poder llegar al diagnóstico de estas patologías, si es que la tuviesen, y al tratamiento. Y en ese momento se le va a hablar al propietario sobre el pronóstico de las patologías que pueden presentar. Las patologías adquiridas aparecen, como les dije, a partir de los 3 a 5 años. Es importante el rol del veterinario y también es importante a la par la tenencia responsable de poder llevarlos a vacunar una vez al año para que el médico veterinario le pueda hacer la evaluación o a su evaluación anual, ¿sí? Así como nosotros necesitamos evaluaciones permanentes de nuestra salud, nuestras mascotas, nuestros engreídos también necesitan hacer evaluaciones mínimamente una vez al año. Ahí es cuando el médico interviene. Cuando estas patologías adquiridas, como vuelvo a repetir, aparecen entre los 3 a 5 años, son diagnosticadas tempranamente, las modificaciones del corazón son menores. Significa que el pronóstico va a ser bueno, ¿sí? Si es que estas patologías no son diagnosticadas por el médico veterinario, que es su obligación, o por una mala tenencia responsable de los propietarios hacia sus mascotas que no los llevan a hacer estudios y van a poder ver que presentan algunas alteraciones y recién lo van a llevar al médico veterinario donde van a determinar que tiene una patología cardíaca, posiblemente ya sea un poco tarde, ¿sí? Porque normalmente cuando los propietarios empiezan a dar cuenta que su mascota tiene alteraciones, es cuando empieza la sintomatología clínica y es cuando empieza un corazón descompensado. Y en ese momento la modificación del corazón es grave y muchas veces no se puede regular la normalidad del corazón y lo que se hace básicamente es reducir el tiempo de vida de nuestras mascotas. Si nosotros como propietarios queremos a nuestras mascotas, bueno, cuidémoslas. En el momento de cuidarlas vamos a poder alargar la vida si es que presenta algún tipo de patologías. Si presenta patologías congénitas y son diagnosticadas tempranamente, el tiempo de vida posiblemente va a ser un tiempo de vida normal del paciente. Obviamente con su diagnóstico, obviamente con su tratamiento y obviamente con sus controles. Igual pasa con las patologías adquiridas. Sabemos que las patologías adquiridas aparecen a partir de los 3 a 5 años, que tenemos que llevar a nuestras mascotas a vacunar y ahí el médico veterinario está en la obligación de hacer los estudios y está en la obligación de poder determinar estas patologías e informarle a los propietarios. En este momento, sabemos que un diagnóstico temprano conlleva a un tiempo de vida larga a nuestras mascotas. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico en las patologías adquiridas, estamos hablando de que le vamos a dar un tiempo de vida a nuestras mascotas
correcto y van a poder llegar al término de su vida, pero en base a una buena salud, ¿sí? Evitemos las alteraciones, las dificultades que nos generan las patologías cardíacas con un control anual para que el médico veterinario pueda determinar y pueda hacer los estudios correspondientes y así hacer que nuestras mascotas que nosotros queremos tanto no sufran de algún tipo de alteración que podemos evitar nosotros. Pasamos de diapositiva en este momento. Miguel, por favor. Esta es la pregunta que normalmente me hacen a mí, ¿sí? ¿Cómo saber si mi mascota sufre del corazón? Sí es cierto que las patologías cardíacas van a presentar sintomatología clínica, eso es verdad. Pero normalmente esta sintomatología clínica aparece ya cuando el corazón está muy alterado, muy afectado. ¿Qué vamos a poder ver en nuestras mascotas como para poder sospechar que tiene un problema cardíaco? Pueden presentar tos, ¿sí? Muchas veces vienen a la clínica diciéndome, doctor, ¿sabe qué? Mi perrito está con tos, lo llevé a una veterinaria y lo comenzaron a tratar como un cuadro respiratorio, lo han medicado durante 5, 6, 7 días, 10 días, han pasado 2 semanas, han pasado 3 semanas y este problema no se resuelve. Tiene una tos persistente y mi médico veterinario no puede resolver el problema. Normalmente, no siempre, pero normalmente este tipo de tos persistentes indican o podrían indicar una alteración cardíaca. Si mi mascota empieza a toser, llevarlo al veterinario, ¿sí? El veterinario va a hacer una serie de estudios donde va a poder determinar ciertas patologías, va a poder descartar ciertas patologías y también va a poder diagnosticar algunas patologías. En este caso, puede ser que sea un problema cardíaco. Problemas de respiración. En este caso me refiero a... Yo conozco a mi mascota. Yo sé cómo respira mi mascota cuando duerme. Yo sé cómo respira mi mascota cuando está conmigo. Yo sé cómo respira mi mascota cuando está haciendo ejercicio. O sea, yo sé, bajo cualquier tipo de actividad a la que está sometida mi mascota, ya sea un perrito o un gatito, yo sé normalmente cómo es que reacciona. Si yo veo algún tipo de modificación o algún tipo de cambio en ese tipo en las respiraciones que normalmente nosotros conocemos de nuestras mascotas, no esperemos mucho tiempo, ¿sí? El cuerpo de nuestra mascota nos está indicando por este cambio respiratorio que posiblemente pueda tener una patología cardíaca, ¿A qué me refiero con el cambio de respiración? Me refiero a que aumenta las respiraciones en la noche cuando duerme, respira mucho más rápido, mucho más agitado. Cuando hace ejercicio, la respiración que normalmente lo controlaba mi mascota ya no la controla, se fatiga demasiado. Entonces, nosotros como propietarios nos vamos a tener que dar cuenta, ¿no? Si es que realmente tenemos y somos conscientes y manejamos una tenencia responsable, nos vamos a dar cuenta de algún cambio en el tema del patrón respiratorio. Obviamente, el decaimiento es un signo clínico no solamente de una patología cardíaca, sino de una patología, de cualquier otra patología. Por ende, nosotros como propietarios vamos a tener que llevar a nuestra mascota al médico veterinario y no esperar a que esto empeore. Igual como la debilidad, letargo, también son signos clínicos no solamente de patologías cardíacas, pero también son de otro tipo de patologías. La intolerancia al ejercicio, que es uno de los signos clínicos bastante comunes, ¿no? Mi mascota hacía mucho ejercicio y ahora ha dejado de hacer ejercicio. Ya no tolera el ejercicio como antes, se cansa muy rápido, se agita muy rápido. Sospechemos de un problema cardíaco. Con el tema de la intolerancia al ejercicio, en muchas ocasiones este ejercicio que hacen nuestras mascotas van a conllevar a que el paciente tenga un síncope cardíaco.
El síncope cardíaco es, mi mascota se desmaya, pierde el conocimiento después de una actividad física, después de que se emocionó al vernos, o que se emocionó o se asustó por algún motivo y aumentó su frecuencia cardíaca, aumentó su patrón respiratorio y eso conlleva un síncope. El síncope es la pérdida de conciencia de un paciente por unos segundos, ¿sí? Por unos segundos. Pierde el conocimiento por unos segundos, pasa en unos 10, 15, 20, 30 segundos y se reincorporan en sus actividades normales. ¿Sí? Ese es un síncope cardíaco que indica que mi mascota puede o tiene una patología cardíaca. La obesidad. La obesidad es un problema que día a día en la clínica lo vemos más seguido. ¿Sí? Eso significa que hay un mal hábito en la alimentación. No por parte de nuestras mascotas, ¿no? Porque nuestras mascotas no van a la cocina, se sirven la comida y comen lo que ellos quieren. Por parte de nosotros como propietarios. Por eso es tan importante el tema de la tenencia responsable. La tenencia responsable es, yo quiero mucho a mi mascota, le doy de comer absolutamente todo lo que me pida, le doy de comer todo y no me importa si es que sube de peso. La obesidad es una alerta que puede conllevar a un problema cardíaco. Si mi mascota es obesa, listo, tengo que ir al médico y decirle que quiero descartar un problema cardíaco. Es importante. El abdomen abalonado. ¿A qué me refiero con el abdomen abalonado? La panza de mi mascota está más grande. La panza de mi mascota creció. La panza de mi mascota se hinchó, como dicen muchas personas coloquialmente en la clínica que nos dicen día a día. Si nosotros vemos que el abdomen empieza a crecer de nuestra mascota, es un signo clínico que nos puede determinar a nosotros que nuestra mascota puede tener un problema cardíaco. ¿Sí? Hay que descartar un problema cardíaco, así como también descartar otro tipo de patologías. Pero lo importante en este signo clínico es, si nosotros nos damos cuenta que el abdomen de nuestra mascota creció, se abultó, llevarlo al médico veterinario para que el médico veterinario haga los estudios correspondientes, en base a esos estudios determine qué tipo de patología es. Una de esas posibilidades es que tenga un problema en el corazón. ¿Sí? El jadeo frecuente también. Como dije al principio, nosotros sabemos cómo se comportan nuestras mascotas en cualquier tipo de actividad. Si nosotros vemos que nuestra mascota jadea frecuentemente, bueno, hay que descartar una patología cardíaca. ¿Sí? Estamos en la obligación de descartar una patología cardíaca y el médico veterinario está en la obligación también de hacer los estudios correspondientes, de si ellos están capacitados para hacer los estudios, los harán, y si no, lo derivarán a un médico especialista que se dedica a un área en específico, en este caso, en el tema del corazón, a un médico cardiólogo, en el cual nosotros vamos a hacer los estudios que corresponden para poder llegar al diagnóstico de las patologías, si es que la tuviesen. Pasamos a la diapositiva, Miguel, por favor. ¿Qué hacer si sospecho que mi mascota sufre del corazón? Fácil, ya lo hemos dicho y lo hemos repetido durante la charla permanentemente. Lo que tienen que hacer es actuar responsablemente. Tenencia responsable. Significa llevarlo a nuestro veterinario de confianza. Nuestro veterinario de confianza está en la obligación de hacer los estudios correspondientes para poder llegar al diagnóstico de estas patologías. No tenemos que hacer absolutamente nada más, ¿sí? Ya sabemos, por lo que hemos hablado hace un ratito, de los signos clínicos, que hay una serie de signos clínicos que nos pueden determinar o nos pueden hacer sospechar que nuestra mascota tiene una patología cardíaca. Pero también acabo de decir hace un momento de que normalmente cuando un paciente cardíaco tiene sintomatología clínica en la cual nosotros nos vamos a dar cuenta como propietarios que puede ser que sufre el corazón,
significa de que ese corazón ya es insuficiente, significa que ese corazón ya ingresó a una insuficiencia cardíaca, significa que ese corazón, después de un periodo de tiempo que estuvo luchando permanentemente, sin mostrar sintomatología clínica, empieza a mostrar sintomatología clínica a raíz de que ese corazón ya se descompensó. Por eso es importante, por eso les digo, tenéis a responsable de mascotas, por eso les aclaro, hay que llevar a nuestras mascotas a sus vacunas para que el médico veterinario pueda evaluar a nuestro engreído y poder determinar si tiene patologías cardíacas. ¿Cuándo lo llevo a mi mascota a vacunar? Cuando son cachorros, ¿sí? Cuando tienen entre 30, 42, 60 días, yo lo llevo al médico veterinario para que le pueda colocar sus vacunas. En ese momento va a hacer un cronograma de vacunación y cada vez que vaya por su vacuna del mes, el médico veterinario va a evaluarlo al paciente y va a poder determinar si tiene patologías cardíacas, va a poder determinar si tiene patologías congénitas que hablamos hace un momento. Ahí el médico veterinario se dará cuenta que tiene un problema cardíaco y no esperar hasta que presente sintomatología. Cuando nuestra mascota ingresa a vacunas anuales, una vez al año se vacuna, una vez al año se vacuna, no se vacuna más, una vez al año. Significa que tenemos que tener la conciencia de llevar a nuestras mascotas, que nosotros tanto las queremos, que nos dan tantas cosas tan bonitas, de llevarlo una vez al año a que lo vacunen. Esa vez al año, el médico veterinario está en la obligación de hacer un buen examen clínico y poder determinar si tienen patologías congénitas, si es que no se diagnosticaron tempranamente, o adquiridas. Las patologías adquiridas, como lo dije, aparecen a partir de los 3 a 5 años. Pero doctor, ¿cómo me di cuenta que mi perrito puede tener una patología adquirida? Llevándolo al veterinario a sus vacunas. Ahí el médico veterinario le hará el estudio correspondiente y podrá determinar si tiene una patología adquirida. Y iniciará con los estudios, iniciará con el tratamiento, les dará el diagnóstico y les indicará cuál es el pronóstico de ese paciente, en ese caso de su mascota. Vuelvo a repetir, diagnósticos tempranos van a conllevar a que el corazón no presente sintomatología clínica y posiblemente no tenga ningún tipo de problema durante toda su vida. Diagnósticos tempranos. Lastimosamente, esos diagnósticos tempranos solamente lo puede hacer el médico veterinario, porque en ese momento el paciente, o en este caso su mascota, su engreído, no van a presentar sintomatología clínica. Les cuento algo. Muchas veces en la clínica, cuando los pacientes vienen por sus vacunas, se les dice al propietario, ojo, escuché que tiene una arritmia, escuché que tiene un soplo cardíaco, posiblemente tiene una patología cardíaca, les recomiendo que pase por el área de cardiología, hacer los estudios. ¿Qué estudios? Ya lo vamos a ver más adelante. Y el propietario me responde, sí, pero qué raro, porque mi mascota hace su vida normal, no tiene ningún tipo de problema, está súper sano, salta, juega, corre. Es más, lo saco a correr y nunca ha presentado ningún tipo de problema. Yo considero que ese propietario está pensando en su interior, ¿qué le pasa a este doctor si me está diciendo que mi perrito tiene un problema cardíaco, pero mi perrito está bien? Ah, no, este doctor me quiere sacar dinero o quiere hacerme unos estudios porque él quiere. Eso no es así. Lo repito y lo vuelvo a repetir. La sintomatología clínica de las patologías cardíacas aparecen cuando el corazón ya está descompensado, cuando el corazón ya no puede luchar por sí solo, luchando contra una patología cardíaca. Lastimosamente es así. Lastimosamente no tienen sintomatología clínica que el propietario pueda ver o determinar que mi paciente tiene un problema cardíaco, hasta cuando se comienza a descompensar. Cuando el paciente se comienza a descompensar, van a poder ver intolerancia al ejercicio, van a poder ver tos, van a poder ver síncopes. Acuérdense que el síncope es cuando mi paciente se desmaya o se desvanece por un periodo de tiempo corto. Va a comenzar a tener tos persistente que no se cura. Cuando lo llevan al médico veterinario, lo tratan y sigue con tos, sigue con tos, sigue con tos. Dificultad al respirar, sobre todo en gatos. El gato, cuando tiene problemas cardíacos, eso me olvidé de decirles, el gato normalmente tiene dificultad para poder respirar. Normalmente el gato no tose cuando tiene un problema cardíaco, tose cuando tiene otro tipo de patologías, no cardíacas, ¿sí? El perro sí tose mucho cuando tiene un problema cardíaco.
También acuérdense, el abdomen abalonado, todo ese tipo de cositas. Entonces es importante hacer las evaluaciones anuales. En esas evaluaciones anuales no vamos a poder dar cuenta si es que nuestras mascotas tienen algún tipo de problema cardíaco. Y el único que lo puede determinar es el médico veterinario, ¿sí? No piensen o no consideren que el médico veterinario les está pidiendo un estudio por gusto. Si es que el médico veterinario en el examen clínico determina una arritmia o un soplo, está la obligación de pedir estudios cardiológicos o mandarlos al médico cardiólogo. Si el médico lo pide es por algo, porque tiene un problema cardíaco. Pónganse en la posición de que ustedes van al médico y tienen su hijo, y el médico les dice, su hijo está absolutamente normal, lo llevaron para que le pongan una vacuna, lo llevaron porque quieren hacer una evaluación, qué sé yo cuál fue el motivo por el que lo llevaron. Pero en ese momento el médico les dice, miren, su hijo tiene un soplo. ¿Sí? Su hijo tiene un soplo, eso indica que tiene un problema del corazón, tiene una arritmia, hay que hacer ciertos estudios. En ese momento, no creo que ustedes se van a poner a pensar, ay, este médico me está diciendo que mi hijo tiene un problema cardíaco. Pucha, pero yo lo veo bien a mi hijo corre, juega, no se queja de nada. Este doctor está loco, me está queriendo sacar plata. No, lo normal y lo natural es de que se preocupe por su hijo y le hagan los estudios. Lo mismo tiene que pasar con su mascota. Si el médico veterinario les dice que su mascota tiene un soplo y una arritmia, pero ustedes lo ven jugando, contento, saltando, corriendo, y el médico veterinario les dice que tiene un soplo y una arritmia y que tiene que pasar por el cardiólogo para hacer ciertos estudios, háganlo. Porque si ustedes no lo hacen, en ese momento van a regresar a la clínica, pero ya con sintomatología clínica, con el corazón totalmente modificado, con el corazón totalmente insuficiente, y ahí van a querer que el médico veterinario mueva su varita mágica y empiece a que el paciente esté bien. Es más, si es que no lo recupera al paciente como el propietario espera, hay molestia, ¿sí? No tratemos de justificar nuestra falta de interés o nuestra falta de tenencia responsable al adquirir o al tener una mascota, porque nuestras mascotas son parte de nuestra familia, ¿sí? Y merecen el respeto, el cariño y los estudios y las evaluaciones y los controles como si fuésemos nosotros, ¿sí? Miguel, pasamos de diapositiva, por favor. ¿Qué estudios hacemos los médicos veterinarios, o en este caso los médicos cardiólogos, para poder llegar a un diagnóstico del corazón? Esto lo voy a aclarar. Si yo voy al médico veterinario y el médico veterinario determina que hay un problema cardíaco por la auscultación, por el examen clínico, ningún médico veterinario tendría que recetar un medicamento cardiológico simplemente por hacer un estudio clínico, ¿sí? No se puede. Con el estudio clínico, nosotros como médicos veterinarios vamos a poder saber que nuestra mascota tiene un problema del corazón, pero no vamos a poder determinar qué tipo de problema puede tener. Lo que se tiene que hacer es estudios. Los estudios complementarios o los estudios con equipo nos van a poder determinar qué tipo de problema tiene en el corazón y si realmente los tiene. Básicamente hay 3 estudios. Fuera del examen clínico que se hace para poder determinar si hay una patología cardíaca, se hacen 3 estudios. Electrocardiografía, ecocardiografía o ecocardiografía y medición de la presión. Son los 3 estudios en los cuales vamos a poder, que nosotros tenemos que hacer como para poder determinar qué patología tiene. Son los 3 estudios. Acuérdense siempre de eso. Que les genere a ustedes como propietarios un poquito de dudas si es que el médico veterinario les dice con el examen clínico, sí, tiene un problema cardíaco y le voy a recetar tal medicamento. Que les entre la duda, porque no se puede determinar qué patología tiene y no se puede dar un diagnóstico ni mucho menos tratamiento sin hacer estudios.
Porque lastimosamente no todas las patologías son iguales, no todas las patologías responden de la misma manera, no todas las patologías cardíacas requieren los mismos medicamentos. Hay una gama de medicamentos cardiológicos que se utilizan básicamente para patologías específicas, ¿sí? Pasamos a diapositiva, por favor. La electrocardiografía. Sí, para poder hacer la electrocardiografía necesitamos un equipo que se encuentra en la parte posterior o en la parte de atrás del paciente. ¿Qué es un electrocardiograma? El electrocardiograma es un aparato, es un equipo que nos va a poder mostrar por medio de un gráfico cómo es que se encuentra la parte eléctrica del corazón, ¿sí? Hay dos mecanismos a nivel de corazón. Una es la parte eléctrica y otra es la parte mecánica estructural. La parte eléctrica significa cómo va la electricidad, porque el corazón es un órgano que tiene que contraerse, dilatarse, contraerse, y eso lo hace por medio de electricidad. Hay unos nódulos que emanan electricidad y que pasa la electricidad por el atrio, pasa por el ventrículo, hacen la contractibilidad, ¿sí? Si es que hay algún tipo de alteración eléctrica, el aparato que es el electrocardiograma va a poder determinar qué tipo de alteración tiene. Existen muchísimas patologías eléctricas que la va a diagnosticar el electrocardiograma. Principalmente son las arritmias cardíacas. ¿Es verdad que existe una patología cardíaca que se llama arritmia sinusal? La arritmia sinusal es una arritmia normal o fisiológica del paciente, ¿sí? Acá hay un problema, sí, los perros tienen una arritmia fisiológica. ¿Significa que tiene una arritmia normal? Sí, sí tiene una arritmia normal. Entonces, ¿cómo puede determinar el médico si esa arritmia que tiene es una arritmia normal o es una arritmia anormal o patológica? Con el examen clínico que hace el médico veterinario cuando normalmente se hace una evaluación anual o cuando van a por sus vacunas, el médico con el estetoscopio va a poder determinar que tiene una arritmia. Más que eso, nada. Yo como médico veterinario le indico al propietario, mire, he escuchado una arritmia. La pregunta es, ¿qué tipo de arritmia es? No lo sé, puede ser una arritmia fisiológica, que es algo normal de los perros, no de los gatos, solamente de los perros. ¿Cómo llego a ese diagnóstico si es una arritmia fisiológica o es una arritmia patológica que requiera medicación? Solamente con ese aparatito que está en la parte de atrás, que es el electrocardiograma, ¿sí? El electrocardiograma es un estudio que nos va a dar un diagrama. Ese diagrama tiene que ser interpretado por el médico y el médico le tendrá que dar un informe y le tendrá que decir si es que realmente tiene una patología, cuál es la patología eléctrica que tiene y cuál es la medicación con la cual se tendrá que medicar al paciente. Pasamos de diapositiva, por favor. El segundo estudio es el ecocardiograma o ecocardiografía, que básicamente para poder hacer este estudio se necesita un equipo, que en este caso es un ecógrafo. Y es un ecógrafo para poder hacer ecografía de corazón, es un ecógrafo de alta gama, donde va a tener que tener una serie de funciones el equipo para poder llegar a hacer el estudio. Doctor, ¿qué hace este ecógrafo? ¿Qué es lo que nos va a determinar? ¿Qué es lo que nos va a interpretar? El ecógrafo es un aparato que nos va a dar una imagen en tiempo real de un órgano, en este caso del corazón. Nos va a poder decir si el corazón estructuralmente se encuentra bien por medio de medidas que existen, si está bien esas estructuras, si están bien esas medidas, tanto del atrio como del ventrículo, tanto de la arteria aorta como de la arteria pulmonar, de la válvula mitral, de la válvula tricuspidia, nos va a poder determinar si es que hay algún tipo de alteración estructural, porque este equipo nos va a poder dar una imagen en tiempo real, ¿sí?
¿Para qué más nos sirve este equipo? Nos sirve también para poder medir las velocidades de los flujos cardíacos. Acuérdense que el corazón es un órgano que recibe y elimina o lleva sangre por medio de la bomba que es el corazón. Entonces, ingresa sangre permanentemente y sale sangre permanentemente. Ingresa sangre permanentemente por la arteria, por la vena cava, por las venas cavas, entra al atrio derecho, pasa por medio de la válvula tricuspidia al ventrículo derecho y se va a los pulmones por la arteria pulmonar. Los pulmones emanan el flujo sanguíneo por las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo. El atrio izquierdo manda la sangre por medio de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo manda toda la sangre por la aorta a todo el cuerpo, sangre oxigenada. Todo ese recorrido de flujo sanguíneo lo va a poder determinar el equipo, el ecógrafo. El ecógrafo va a determinar la velocidad con la que sale la sangre por la arteria aorta, por la arteria pulmonar. Nos va a determinar diagnósticos de patologías congénitas, nos va a poder determinar diagnóstico de patologías adquiridas, como la alteración de las válvulas que aparecen a partir de los 3 a 5 años, como la falla mitral o llamada ahora endocardiosis mitral. Solamente el ecógrafo, con esas funciones para poder medir el flujo y para poder determinar si hay unos flujos anormales, nos va a poder llevar a este diagnóstico, ¿sí? En base a estos estudios, vamos a poder ver el flujo, vamos a poder ver las estructuras, vamos a poder ver las medidas del corazón, y en base a eso poder dar un diagnóstico y poder dar un tratamiento. Diagnóstico y tratamiento, va a ir con un informe médico, tiene que ir con imágenes, y en base a la patología que tenga, recibirá la medicación que corresponda. Pasamos a la última diapositiva. Medición de la presión arterial, ¿sí? La presión arterial es un problema constante, tanto en perros y gatos, que nosotros como médicos veterinarios vamos a poder determinar con varios equipos, ¿sí? Existe una gama de equipos como el que está en la pantallita, ese aparatito de color turquesa, celeste, que nos va a poder determinar qué presión arterial tiene. Se pone un manguito en la patita del perrito, el perrito tiene que estar en una posición tranquila. La medición de presión tiene que ser medida varias veces para poder sacar un estimado. Hay distintos tipos de equipos para poder hacer esta medición y poder determinar si tiene una presión alta, ¿no? Existe la presión sistólica, la diastólica, la presión arterial media, que nos va a poder determinar si es que hay una alteración. ¿Es importante medir la presión? Sí, es importante medir la presión porque en base a eso vamos a poder ver si es que tiene un problema cardíaco, si es que posiblemente tenga otra alteración en otra parte del cuerpo, ya que la presión arterial no solamente está relacionada con el corazón, sino también con otros órganos. Por ejemplo, por el riñón genera también hipertensión arterial. Es importante hacer estos estudios para poder llegar al diagnóstico correcto y para poder llegar a una medicación adecuada y poder tener un tiempo de vida mayor y evitar algún tipo de complicación o algún tipo de insuficiencia cardíaca. Si nosotros queremos a nuestras mascotas, hagamos estos estudios, hagamos los controles. Son 3 estudios normalmente que se hacen para poder descartar el corazón. No necesariamente un paciente tiene que ingresar con cierta sintomatología clínica para que se hagan los estudios. También se pueden hacer estudios de descarte. Yo como propietario, como soy un propietario que me preocupo por mi mascota, bueno, quiero hacer un descarte del corazón. Entonces voy a un lugar donde le puedan hacer estudios cardiológicos, donde le hagan electrocardiografía, ecocardiografía y medición de presión para poder determinar si es que mi paciente, si es que mi mascota tiene algún tipo de alteración cardíaca. Ahí le vamos a dar. También es importante tener en consideración que toda mascota
que ingrese a un proceso quirúrgico, dicho de otra forma, a una cirugía o una operación, tiene que pasar por un estudio cardiológico. Tiene que pasar, es indispensable, ¿sí? Es igual que ustedes, igual como ustedes, todos los propietarios, si alguna vez van a pasar por un proceso quirúrgico, una cirugía o una operación, el médico humano les va a pedir una gama de estudios. Dentro de esa gama de estudios van a haber estudios cardiológicos, ¿sí? Y se los tienen que hacer, porque si no, no van a entrar a ser anestesiados. O sea, el anestesista no va a anestesiar a un paciente si no tiene estudios cardiológicos. Lo mismo pasa y los mismos requerimientos los requieren nuestras mascotas, ¿sí? Pidamos estudios, nosotros mismos pidamos estudios prequirúrgicos. Los estudios prequirúrgicos son muchísimos. Normalmente sacan sangre porque ahí van a haber una gama de parámetros y para poder determinar cómo están las funciones de ciertos órganos. Van a tener que tener un estudio cardiológico, no solamente el electrocardiograma o la electrocardiografía, sino también hay varias medidas que se hacen con el ecógrafo que nos piden los anestesistas veterinarios para poder hacer una adecuada medicación preanestésica, anestésica, para que no haya ningún tipo de alteración o para poder prevenir ciertas alteraciones. La medición de presión también es importantísimo para los estudios prequirúrgicos. Así es que no se olviden, si mi mascota va a ingresar a una cirugía o va a ingresar a un estudio cardiológico, perdón, va a ingresar a un procedimiento quirúrgico, tienen que hacerle estudios prequirúrgicos cardiovasculares, que constan con electrocardiografía, ecocardiografía y medición de presión. Y en ese momento que esa mascota ingresará a estudios prequirúrgicos cardíacos, posiblemente, como muchas veces ha pasado, llegarán a un diagnóstico sin saberlo, ¿sí? Muchas veces vienen pacientes para estudios prequirúrgicos porque van a entrar a cirugía sin saber que tienen una patología cardíaca y el médico cardiólogo determina que tiene una patología cardíaca, se les da el informe, se les da la medicación, se les explica con mucho detenimiento cuáles son las alteraciones que pueden sufrir, se les da la medicación y obviamente una serie de recomendaciones para el médico anestesista para que pueda entrar a una adecuada cirugía. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes como propietarios han operado a sus mascotas? Yo creo que muchos han operado a sus mascotas. ¿Cuántos de ustedes han solicitado un estudio cardiovascular prequirúrgico o cuántas veces el médico veterinario ha recomendado estudios cardiovasculares? Es una sola pregunta que yo les hago a ustedes. Yo considero que muchos de ustedes me van a decir, bueno, el médico veterinario nunca me recomendó, nunca me dijo, que es cierto también, que es cierto. Pero ahora que ustedes ya saben que un paciente, en este caso su mascota, su engreído, si tuviese que ingresar a cirugía por algún motivo, ustedes ya saben que necesita un estudio cardiovascular. Entonces, si es que el veterinario o su veterinario no les solicita el estudio, solicítenlo ustedes. Soliciten ustedes el estudio, porque eso les va a servir a ustedes para que, uno, descarten si tenga una patología cardíaca y dos, para que el anestesista tenga mayor información y mayor argumentos para que el paciente pueda ser tratado adecuadamente durante la anestesia. ¿Sí? Bueno, solamente les agradezco por el tiempo, a las personas que estuvieron presentes en esta pequeña charla. Les agradezco mucho de corazón de haberme escuchado, de haberles transmitido algo muy importante para que ustedes puedan tener en consideración. Les agradezco por todo y bueno, conmigo sería todo hasta el día de hoy en base a esta pequeña charla. Miguel, te cedo la palabra para que puedas continuar con la charla y les agradezco muchísimo por su tiempo. Perfecto, doctor. Muchas gracias a usted por estar presente el día de hoy resolviendo, bueno, en este caso exponiendo este tema muy importante, ¿no? En el cual usted ha hablado bastante sobre justamente estas enfermedades de corazón que aquejan
a lo que vienen a ser pues, los animales de compañía, nuestras mascotas, a los perros, gatos. Doctor, antes de ir con las preguntas que han realizado en la transmisión en vivo, sí me gustaría hacer algunas preguntas acerca justamente de lo que usted ha podido exponer. Eh, en cuanto a lo que viene a ser, tanto en canes como en felinos, ¿cuáles serían las causas más comunes que hagan que estos animalitos sufran del corazón? De repente las que en un mayor porcentaje mayormente dan. Las causas. Eh, bueno, teniendo en consideración que existen dos tipos de patologías, como lo dije antes, ¿no? Patologías adquiridas y patologías congénitas. Las patologías adquiridas, la causa de que tengan una patología adquirida básicamente es que tengan la carga genética, o sea, que los papás tengan esa enfermedad o los abuelos tengan esa enfermedad y que la transmitan genéticamente, sería la causa por la cual un paciente pueda tener una patología congénita. ¿Eso qué significa? Si yo, como propietario, sé que mi mascota tiene una patología cardíaca, bueno, tendré que pensar dos veces en poder hacerla reproducir y poder tener que tenga crías, porque lo más probable es que por medio de esa carga genética transmitan la enfermedad a los cachorros, a sus nenes. Esa sería una causa que se puede controlar, sí, que se puede controlar, que está en manos de nosotros poder ser lo más conscientes posibles como para poder decir, ah, mi mascota tiene una patología cardíaca, listo, yo no la voy a hacer reproducir porque puede generar que tenga otro tipo de... Porque los hijos de mi mascota pueden tener esta carga genética y pueden tener esa patología cardíaca. Las patologías adquiridas en relación, no hay una causa en específico, sino hay ciertas tendencias. Los pacientes de tamaño grandes, o sea, mayores de 20 kilos, tienen predisposición a ciertas patologías adquiridas que aparecen a partir de los 3 a 5 años. Los pacientes menores de 20 kilos tienen otro tipo de patologías que conllevan a cierto tipo de patologías cardíacas. No sería una causa en realidad, ¿no? O sea, nosotros no podríamos hacer nada como para poder evitar esas patologías. Básicamente es por carga genética o por tendencia a cierto peso de mascotas y a ciertas mascotas que tienen mayor predisposición, ¿no? Las mascotas que tienen mayor predisposición, por ejemplo, a tener patologías cardíacas, los tenemos a los Shih Tzu, tenemos a los Poodle, tenemos a los Golden, a los labradores, al pastor alemán, que normalmente son para los pacientes que tienen mayor tipo de patologías cardíacas, ¿no? Los que sufren más en este tipo de enfermedades también son los perros brachiocefálicos, los bulldog, sufren muchísimo. Entonces, básicamente considero con que se hagan evaluaciones cardíacas permanentes o estudios a nuestras mascotas, podríamos saber qué patología tiene y poder evitar que estas patologías puedan seguir estando presentes, ¿no? Perfecto. Doctor, una consulta más, justamente referido a lo que usted nos acaba de indicar, pero esto va dirigido a las enfermedades congénitas. ¿Tiene algún tipo de relación de repente con la raza que pueda tener el can? Sí hay predisposición de ciertas patologías congénitas. Normalmente lo que yo he podido ver en clínica, los pacientes que yo he visto que tienen más patologías congénitas, por lo menos yo en la clínica acá han sido los PAC o los PUC, como les saben decir, los Pitbull, muchos pitbull, muchas patologías congénitas, los Poodle también, he visto muchas patologías congénitas, y los perros mestizos también, en predisposición por raza, sí existen, hay mayor tendencia o algunos que otros. Perfecto. Doctor, una pregunta más. En el caso, por ejemplo, de los felinos, los gatos, ¿tienen o pueden tener los mismos problemas cardíacos que los canes o es que varían ellos?
Los perros y los gatos tienen algunas patologías que las comparten y otras, la mayoría no. Normalmente son patologías diferentes. Por ejemplo, en los perros, una patología muy, pero muy común es la falla mitral crónica o la endocardiosis mitral, que es básicamente un engrosamiento de la válvula que se engruesa y pierde su capacidad de cierre, que es muy común en perros, muy común. Y en gatos es muy común la cardiomiopatía hipertrófica. La cardiomiopatía hipertrófica es patologías que afectan directamente al gato y no a los caninos, como patología, no como engrosamiento de músculo cardíaco. Los gatos tienen sus patologías, los perros tienen sus otras patologías. E incluso lo dije antes, los gatos por patologías cardíacas no tosen, pero en relación a los perros, casi la mayoría de perros por cierta predisposición de patologías normalmente tosen, normalmente tosen. Perfecto. Doctor, vamos a ir ahora a las preguntas que han realizado justamente en la transmisión en vivo. Deme un momento, por favor. Listo, doctor. Vamos a leer las preguntas y comentarios que han realizado en la transmisión en vivo, luego de la exposición que usted ha brindado sobre este tema tan importante, que viene a ser las enfermedades del corazón en animales de compañía, que forma parte de la campaña nacional de tenencia responsable. Vamos a empezar en estos momentos. Bueno, nos saluda Sonia Ortiz, Roxana María, también felicitaciones a Escampe. Atali Becerra, buenas noches, interesante tema, muchas gracias por estar conectados a estas horas de la noche en esta ponencia que el día ha dado el doctor Ricardo Cornejo. Alex Ramírez también nos saluda. Patricia Cari indica excelente información. Perfecto. Doctor, hay una pregunta que justamente ha hecho Héctor John Casa Puca Puca, que indica buenas noches. Esta pregunta no necesariamente tiene que ver con el corazón. Mi pregunta es, ¿qué de cierto es que una perrita debe tener por lo menos una camada, porque si no va a sufrir algún mal en el futuro? Gracias. Algo que nos pueda comentar de repente, doctor. Bueno, es una pregunta bastante interesante en realidad porque es algo que se ha hablado mucho en el transcurso del tiempo, ¿no? ¿Qué de cierto es que mi perrita tenga que tener un parto, o tenga que tener una gestación, o tenga que tener sus crías como para que pueda tener buena salud? ¿Qué de cierto hay en eso? Absolutamente nada. No hay nada de cierto. Al contrario, la recomendación que hacemos los médicos veterinarios es la castración o la esterilización por un tema de tenencia responsable de mascotas, ¿sí? En el caso de las hembras, al realizar la castración o la esterilización, conlleva un tema de salud. ¿Por qué? Porque se evita patologías como piometra, que es un acúmulo de pus en el útero, que va a conllevar a una cirugía sí o sí, porque si no el paciente va a morir, si es que no es operada. Y se va a evitar tumores de mama. Pero en relación a los tumores de mama, que es cáncer mamario, la recomendación que los médicos veterinarios hacemos es de que la castración sea antes, durante o después del primer celo. Diciendo antes, no quiero decir que sea operada a los 2 o 3 meses. Normalmente el primer celo aparece entre los 6 a 9 meses.
puede ser operada a los 6 meses, o puede ser operada cuando ingresa en celo, o puede ser operada cuando termine el celo. Ojo, un paciente puede ingresar a cirugía durante el celo, no hay ningún tipo de problema. Eso lo determina el médico en base a su experiencia, pero sí se puede realizar. ¿Por qué se recomienda la castración, la esterilización antes, durante o después de su primer celo? Porque en ese momento la carga hormonal es leve a nivel del organismo de la hembrita. Cuando aparece el segundo o tercer celo, la carga hormonal se instaura bastante en el cuerpo, y eso va a conllevar a que tenga predisposición a tumores de mama si es que tuviesen el gen positivo para poder desarrollar un cáncer de mama. Versus si le hacemos la castración o esterilización en su primer celo, antes, durante o después de su primer celo, esas perritas no van a tener tumores de mama. Entonces, no es verdad que tienen que tener una camada para que tengan buena salud. Es lo contrario, lo inverso. La salud está en relación a la castración, eso va en relación a tenencia responsable, y tengan en consideración que cada vez que un paciente, o en este caso sus engreídos, o en humanos, imagínense cómo es este tema, cada vez que entran a la gestación es un desgaste importantísimo en la mascota o en la persona para poder mantener la gestación, para poder dar de lactar. Entonces, eso lo que genera es un desgaste del cuerpo. Entonces, por temas de salud, definitivamente la castración, la esterilización en perros y en gatos está recomendado en relación a las hembras al 100%. Perfecto. Doctor, tenemos una pregunta más de Elizabeth TFTF. Indica, buenas noches, doctor. Una consulta. Mi perro tiene 6 años, se volvió muy agresivo. Lo castraron para que baje esa agresividad. Aún no veo cambios. Lo que sí veo es decaimiento. El pecho se le hincha y jadea bastante, se cansa bastante. El problema agresivo está peor, ahora ladra mucho a la persona, sobre todo a adultos. No comprendo por qué este cambio tan brusco. Sí es cierto que la castración está indicado en machos agresivos, ¿sí? Y también es verdad que baja la carga hormonal, por ende baja la agresividad del paciente. Eso es verdad. Va a bajar esa carga, ¿sí? Pero ese cambio que va a generar el organismo no es... yo castro y al día siguiente mi mascota tiene que estar tranquilo, tiene que estar menos agresivo. No, tiene que pasar un proceso, es un tiempo en el cual tenga que perder esa carga hormonal como para que puedan tranquilizarse las mascotas. Pero también es cierto que no significa que si yo castro al macho se va a poner tranquilo, porque también ahí interviene, el tema de conducta, el tema de cómo lo criaron, la formación, si le pusieron límites, si lo guiaron, si lo criaron social, que sea social con otras mascotas. Entonces ya interviene también ahí un tema de conducta, ¿no? Un tema conductual, que eso lo tendría que ver una persona que maneje el tema de etología, que es la parte de conducta de la mascota, y poder determinar por qué razón esa mascota es agresiva, ¿no? Y hay ciertos manejos para que puedan ser controlados. El tema de que se le hinche el pecho y que tenga agitación o que esté decaído no está en relación a la cirugía, ¿sí? Ahí hay otro problema, hay que determinar cuál es la causa de esa inflamación del pecho, de esa agitación, y hay que determinar cuál es la causa de ese decaimiento, que no está en relación en absoluto al proceso quirúrgico de la castración que se le hizo al macho. Perfecto, doctor. Doctor, saliéndonos un poquito del tema, en este caso,
por ejemplo, cuando eh, una perrita de repente está en celo, y bueno, o de repente acaba de pasar, por así decirlo, una esterilización y es soltada, por ejemplo, a la calle y un perro de repente la llega a pisar, la puede llegar a lastimar de repente. A ver, si es que se opera a una hembra en anestro, o sea, que no está en celo, y en ese momento ingresa a una cirugía, si la cirugía es realizada correctamente, ¿a qué me refiero correctamente? Me refiero correctamente al procedimiento de la extracción total del órgano reproductor, en este caso de los ovarios. Si los ovarios son retirados al 100% y no dejan un fragmento de ovario dentro del cuerpo, no tendría por qué esa mascota volver a entrar en celo. ¿Sí? Ese es por el primer punto. Si es que la perrita ingresa a cirugía sin estar en celo y la cirugía es realizada correctamente, no tendría que volver a entrar en celo, ¿sí? Porque esa función la tendría que hacer los ovarios y los ovarios fueron extirpados al 100%. Si es que en el segundo panorama una hembra ingresa a cirugía cuando está en celo, que se puede hacer ese procedimiento, depende el médico determina si lo hace o no lo hace, tiene sus justificaciones. No significa que todos los médicos tengan que aceptar, ojo, o sea, los médicos pueden aceptar realizar la cirugía durante el celo, como otros podrán no querer realizarlo. Eso está bien en base a cada médico. Pero sí se puede realizar la cirugía durante el celo. Si se realiza la cirugía durante el celo, no significa que al sacar los ovarios, automáticamente el celo se corte en ese momento. El celo va a seguir su periodo de tiempo, el tiempo que le conlleve, 21, 28 días de celo. Si es que la perrita estuvo en celo, se operó y se soltó a la calle, en ese momento significa que los machos van a sentir el olor del celo porque la hembra sigue en celo. Significa que la pueden perseguir e incluso puede llegar a cruzar. La puede lastimar, yo considero que sí se puede lastimar a un paciente recién operado, ¿sí? Recién operado. Le puede generar cualquier apertura de puntos, le puede generar algún tipo de infección, puede tener complicaciones. Entonces, en ese caso sí, la respuesta es que sí la puede lastimar, no es lo correcto. Pero hay que tener en consideración que, bueno, si una perrita fue operada sin que esté en celo, no tendría que por qué presentar celo. Pero si es que queda un ovario remanente, como es la patología, y persiste con celo después de haberla castrado, significa que tienen que volver a reoperar y sacar el 100% de los ovarios para que se elimine. Esa patología se llama ovario remanente y pasa frecuentemente, si es que lo recomendado en ese caso es volver a planificar un proceso quirúrgico, ¿no? Perfecto, doctor. Continuamos con las preguntas que están haciendo. Sonia Ortiz nos indica, ¿desde qué edad se debe hacer controles cardíacos a los animalitos? Los controles cardíacos se hacen desde el momento en el que se tiene un cachorro, o sea, toda la vida. Porque hay dos tipos de patologías, congénitas, que son con las que nace el paciente, que se tienen que hacer en el momento de su primera vacuna, me refiero a los 30, 42 días de nacidos, que son unos nenes. En ese momento empiezan sus controles cardiológicos porque el médico veterinario está en la obligación de hacerle un buen estudio clínico donde va a poder determinar si es que el paciente presenta arritmias o soplos y poder decir que tiene una patología cardíaca.
Y a partir de esa edad también, por descarte, los propietarios por una buena tenencia responsable pueden solicitar un estudio de descarte. A partir desde ese momento, los estudios cardiológicos se tendrían que realizar mínimo una vez al año, porque acuérdense que existen las patologías adquiridas, ¿sí? Ya, yo descarté que mi mascota tenga una patología congénita cuando nació, porque le hice un estudio a los 2, 3 meses, listo. Eso no significa que ese paciente no vaya a poder tener una patología a futuro, ¿sí? O si le hice el estudio al año, a los 2, 3 años, a los 4 años, 5 años, si siempre salió negativo el estudio, no significa que a los 6, 7, 8, 9 no vaya a poder presentar una patología cardíaca, porque por algo son patologías adquiridas, aparecen a partir de los 3 a 5 años hacia adelante. Pueden presentarlo en cualquier momento, sin que nosotros nos demos cuenta, porque como dije al principio, al inicio de la enfermedad no presentan sintomatología clínica, presentan sintomatología clínica cuando ya el corazón es insuficiente, cuando se ha modificado estructuralmente y cuando ya genera problemas que pueden conllevar a la muerte del paciente. Perfecto, doctor. Continuamos brevemente. Una pregunta bastante larga de Lourdes Paredes, ¿qué nos dice? Una consulta, doctor Ricardo. Mi perrita ha tenido frecuencias respiratorias mayores a 50 respiraciones por minuto. Incluso ha llegado a 60. Esto lo presenta algunas noches, no todos los días, pero hay noches en las que presenta ese problema. Está muy agitada a pesar de no hacer ejercicio. Después de unos 5 minutos se le pasa. Es algo que antes no sucedía. Ella tiene 6 años. Quisiera saber si esto se puede deber a algún problema cardíaco. Gracias. Sí, la respuesta es afirmativa. Esto puede tener como causa de esa agitación, porque 50 o 60 respiraciones por minuto es bastante. Esa agitación sí puede ser problema cardíaco. La recomendación en este caso es que vaya a su médico de confianza a hacer la consulta para descartar una patología cardíaca. Si es que el médico está en la capacidad de poder hacerlo, lo va a hacer, si no, lo va a derivar, como ya se hace acá en Arequipa, existe mucha derivación. Pero sí, la cosa es correcta. Es posible que se deba a un problema cardíaco. Y lo correcto en ese caso es descartarlo con un buen estudio clínico y si es necesario, con estudios complementarios como los que he mencionado, que es electrocardiografía, ecocardiografía y medición de presión. Perfecto, doctor. Continuamos con las preguntas que nos están haciendo llegar en estos momentos. De Milagros Tobar Mendoza, que indica una mala alimentación con croquetas que tienen exceso de cereales y poco ejercicio contribuyen a generar problemas cardíacos. Entonces, ¿recomendarías cambiar a comida casera, barf o cocida, balanceada, en lugar de comida procesada? Creo que hay muchos veterinarios auspiciados por marcas muy comerciales que su consejo de nutrición está sesgado. Gracias, Ricardo, muy útil e importante tu información, como siempre. ¿Qué es lo que nos puede indicar, doctor, acerca de ello? Perfecto. En cuanto a la alimentación, voy a manejarlo como una diferenciación de especie, ¿sí? Los caninos como perros, los felinos como gatos. Los gatos sí necesitan de una suplementación alimenticia para no tener patologías cardíacas. La deficiencia de taurina genera una patología que se llama cardiopatía dilatada en gatos. ¿Eso qué quiere decir? Que mi gato va a requerir permanentemente el consumo de taurina. En la actualidad, todas las marcas comerciales, sin nombrar ninguna marca, pero todas sin excepción, tienen taurina. Todas, sin excepción, tienen taurina.
¿Eso qué quiere decir? Que en gato sí necesita indispensablemente comer alimento balanceado porque existe, ahí tiene la taurina, que es un suplemento que evita cardiopatía dilatada en gato, ¿sí? Adicionalmente, la comida balanceada, que es la principal, puede ser, le pueden dar algún tipo de alimento casero, como algún tipo de gustito, sí, no hay ningún tipo de problema, pero fundamentalmente alimento balanceado porque el alimento balanceado tiene taurina. Cosa que no pasa con el perro, ¿sí? O el canino. En realidad el canino no requiere de un alimento en específico o un suplemento en específico para no tener tendencia o predisposición de algún tipo de patología cardíaca. En cuanto a los caninos, pueden consumir la comida balanceada que los propietarios lo vean por conveniente, o en ese caso el médico veterinario recomienda. Por lo menos yo como médico veterinario no recomiendo ningún tipo de marca en específica de alimento balanceado. Yo por lo menos no recomiendo uno en específico, porque considero que todos tienen sus pros y sus contras, y tienen aparte diferente tipo de precios. Es que yo no puedo recomendar algo que va en relación a precio. Lo que sí existe es medicamentos balanceados, medicados, ¿no? Que son medicamentos específicos para pacientes cardíacos. Lo que sí hay una restricción para cuando sabemos que nuestro engreído tiene un problema cardíaco, que es básicamente la sal, ¿no? Es la restricción básicamente que tendría que tener un alimento. Si tengo un paciente cardíaco, tendría que cambiar de alimento a un alimento casero, bajo en sal, o un alimento balanceado o medicado para problemas cardíacos que tenga bajo en sal, ¿no? Básicamente en eso daría esa respuesta de la pregunta. Perfecto, doctor. Continuamos, vamos a leer la siguiente pregunta que nos hace llegar. Nos indica, doctor, un control cardíaco de nuestros animalitos, ¿qué implica? ¿Nos puede explicar? Sí. Los controles cardíacos se hacen por etapas. La primera parte del estudio cardiológico es un estudio clínico, ¿sí? El estudio clínico es pilar, es algo fundamental en el cual se hace ciertas maniobras. Se hace la ocultación cardíaca con el estetoscopio, que se le coloca al corazoncito en los distintos focos cardíacos, se revisan los pulmones. Ahí nos podemos dar cuenta si hay presencia de arritmia, hay presencia de soplos o hay presencia de sonidos apagados. ¿A qué me refiero con sonidos apagados? Que no se escucha el sonido cardíaco, que nos indicaría una sospecha y una patología cardíaca. La segunda parte del estudio cardiológico implica en hacer una electrocardiografía, que se hace con un electrocardiograma, que lo que nos va a dar información ese estudio es ver si es que nuestra mascota principalmente presenta algún tipo de arritmia o una sobrecarga eléctrica en base a lo que pueda presentar. Y el otro estudio vendría a ser un ecocardiograma o una ecocardiografía, que se tiene que hacer con un ecógrafo, pero un ecógrafo, bueno, de alta gama, porque es así lastimosamente, es un ecógrafo que tenga para poder ver una imagen bidimensional, que son imágenes en tiempo real del movimiento y las estructuras cardíacas, y mediciones de velocidades y de flujos cardíacos, que lo tiene que hacer un ecógrafo Doppler. El último estudio que se tendría que hacer es la medición de la presión, para poder relacionar si es que es ocasionada ese aumento de presión, si tuviera por un problema cardíaco o no, y llegar realmente a un buen diagnóstico y poder, en base a esos estudios, dar la medicación que corresponde. En eso consiste un estudio cardiológico, en esos estudios complementarios y en un buen estudio clínico también. Perfecto, doctor. Continuamos con las preguntas que nos hacen llegar.
Vamos a leer rápidamente algunos comentarios. Lili Rodríguez indica, se entiende que para las cirugías tiene que haber un riesgo quirúrgico. El 99% de veterinarios no lo hace. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Para que un paciente ingrese a cirugía, tienen que haber estudios complementarios. Los estudios complementarios son evaluación clínica, extracción de sangre para hacer los estudios que el médico veterinario lo determine. Normalmente son un hemograma, una bioquímica, donde se pide ciertos parámetros para poder ver en qué condición se encuentra el paciente, y se tiene que hacer un estudio cardiológico, un electrocardiograma, para poder ver si es que hay algún tipo de arritmia o algún tipo de alteración, una sobrecarga eléctrica, y un ecocardio, porque los anestesistas veterinarios nos piden un valor que se llama fracción de acortamiento, que nos determina la función sistólica, que es la contractilidad del corazón, cómo se encuentra, para poder determinar el anestesista qué tipo de medicación va a poder utilizar. La medición de presión es fundamental también para poder determinar qué tipo de medicación utilizar. Y en base a esos estudios cardiológicos se va a determinar si es que tiene o no tiene una patología cardíaca. Si tuviese una patología cardíaca, se utilizan ciertos medicamentos. Todas las patologías cardíacas son diferentes, y para todas las patologías cardíacas diferentes se utilizan anestésicos distintos, porque los anestésicos van a generar alteraciones hemodinámicas en el corazón. Por ende, se tienen que hacer estudios complementarios, tanto en sangre como cardiológicos, porque son fundamentales. Aparte, nos dan información valiosa para poder tomar decisiones en realidad, porque si no, no sabemos contra quién nos enfrentamos, ¿no? O sea, ¿con qué anestesio a un paciente? Hay una gama, un montón de medicamentos anestésicos. ¿Cuál utilizo? ¿Qué es lo que no puedo utilizar? Hay contraindicaciones, claro que hay contraindicaciones en base a las patologías cardíacas de ciertos medicamentos anestésicos. Si es que el médico veterinario no lo requiere, no le solicita los estudios prequirúrgicos, bueno, nosotros como propietarios solicitémoslos, ¿sí? Solicitemos los estudios. Y si no nos sentimos totalmente convencidos con lo que nos están ofreciendo, porque es un servicio, en realidad lo que los médicos veterinarios ofrecemos es un servicio, bueno, cambiemos de médico, ¿no? Preguntemos, veamos recomendaciones y hagamos y busquemos lo mejor para nuestra mascota. Todas las mascotas que ingresan a procedimientos quirúrgicos tienen que entrar a estudios prequirúrgicos. Todos los pacientes que ingresen a cirugía, a una operación, tienen y requieren estudios prequirúrgicos. Sí o sí. Acá no hay términos medios. Todos lo requieren. Obviamente que está en relación a costos, ¿no? Y muchos propietarios a veces también es cierto que no los quieren asumir, pero es parte de. En humanos, ningún paciente ingresa a cirugía si no tiene estudios prequirúrgicos. Lo mismo está pasando en veterinaria. Perfecto, doctor. Continuamos con la pregunta. Magdalena Chicata nos indica, doctor Ricardo, el corazón, si no funciona bien, puede provocar la reproducción de agua y esta se concentra en el cuerpo torácico, debe ser cuerpo torácico, a tal punto que hay que hacer drenaje. Indica, en este caso es de una perrita que tengo de 10 años, es lo que indica Magdalena Chicata. ¿Qué nos puede decir, doctor? Vamos a ordenarnos un poquito. Primero que sí es verdad que ciertas patologías cardíacas generan acúmulo de líquido en el cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo, las fallas cardíacas de corazón derecho me refiero a la parte derecha del corazón, o sea, atrio y ventrículo derecho, generan líquido en el abdomen que se llama ascitis. Una de las causas de ascitis o líquido en el abdomen, por eso dije panza balonada como signos clínicos, son generados por una patología cardíaca, y sí está indicado el drenaje o la extracción de ese líquido, obviamente con ciertas evaluaciones como estudios complementarios, porque el acúmulo de líquido en el abdomen va a generar una presión en el
diafragma y eso va a generar una dificultad para poder respirar y va a generar incomodidad para que el paciente se pueda desenvolver. También existen patologías cardíacas que generan efusión pericárdica, que esa efusión pericárdica es un acúmulo de líquido entre el pericardio y el corazón se llena de líquido por la parte de afuera de la pared, y eso impide que el corazón pueda contraerse correctamente. En ese caso también se tendría que hacer, como lo dijo, un drenaje, en este caso es un procedimiento que se llama pericardiocentesis, pero se tiene que sacar ese líquido para que el corazón pueda latir correctamente. Y también se acumula líquido dentro del pulmón que se llama edema de pulmón por una falla cardíaca del lado izquierdo, llámese al atrio izquierdo y al ventrículo izquierdo por una disfunción cardiológica, y genera acúmulo de líquido dentro del pulmón, ¿sí? Que se llama edema de pulmón. Ese edema de pulmón no se puede extraer punzando o sacándolo directamente como se hace en el abdomen y en el pericardio. En ese caso se tendría que utilizar ciertos medicamentos, llámese a esos medicamentos diuréticos como la furosemida, para poder eliminar ese líquido, pero por medio de la orina, ¿no? Perfecto, doctor. Continuamos ya llegando a la parte final, las últimas preguntas que vamos a leer también, que han colocado aquí en la transmisión en vivo. Elizabeth Chávez Paredes indica, ¿es necesario hacer un ecocardiograma para poder medicar después de un electrocardiograma que encuentran algún problema o primero se estabiliza con un medicamento? Primero, se tiene que hacer un examen clínico, donde se va a determinar por medio del estetoscopio, que es un aparatito que se coloca en el corazoncito, si es que tiene un sonido anormal, llámese arritmia, soplo o sonidos apagados. Si se determina que sí tiene una patología cardíaca con este aparato, que se hace en el examen clínico, tiene que proceder sí o sí a un electrocardiograma y a un ecocardiograma. ¿Sí? Se recomienda hacer medición de presión, sí se recomienda hacer medición de presión, pero los dos estudios fundamentales para un diagnóstico cardiológico es electrocardiograma y ecocardiograma. Sí, y obviamente, sin ser menor, la medición de presión. No se puede medicar a un paciente, no se debería medicar a un paciente solamente con un electrocardiograma, porque no es lo correcto. Porque si hay una patología cardíaca, lo correcto es hacer electrocardiografía y ecocardiografía. En base a esos dos estudios se hace el diagnóstico adecuado y en base al diagnóstico adecuado recién se medica. No se debería medicar a un paciente antes de hacer los estudios porque no se sabe qué es lo que puede tener. Porque los medicamentos cardíacos como que pueden ayudar, como que pueden empeorar, porque a veces ciertos medicamentos se contraponen, ¿sí? Entonces no es lo ideal. No se tiene que hacer de esa forma. Hay que seguir unos pasos que están establecidos. El electrocardiograma, como electrocardiografía, no es el estudio único para poder llegar al diagnóstico de una patología. Para poder llegar al diagnóstico y poder dar el tratamiento, tienen que hacerse electrocardiografía, ecocardiografía y medición de presión. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Atalí Becerra indica, hace la siguiente pregunta. ¿Cómo actuar en caso le dé un ataque cardíaco o infarto a mi gato? Bueno, normalmente los perros y los gatos no sufren de infarto, ¿sí? Quiero entender que la pregunta es, ¿qué pasa si es que le da un infarto a mi perro o a mi gato? No, a los perros y gatos no le dan infarto, eso lo descartamos ya. La otra parte, quiero entender que sea ¿qué puedo hacer si es que le da un paro cardíaco? El paro cardíaco, como dice el nombre, es que el corazón dejó de funcionar, se paró. No solamente se puede parar por un problema netamente cardíaco, se puede parar esa función por una alteración en otra parte del organismo, ¿no? Que genere un desgaste y obviamente una falla multiorgánica, y en esa falla multiorgánica falla el corazón. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Pucha, nada.
lastimosamente nada. Si es algo súbito, el paciente va a morir. El tema es evitar llegar a ese tipo de complicación, ¿no? Como si es que yo presento, si es que si es que mi mascota presenta algún tipo de sintomatología clínica como las que hemos nombrado anteriormente, listo, llevarlo al médico veterinario, o si es que mi mascota cambió su conducta, su conducta o sus hábitos por algún motivo, llevarlo al veterinario. El médico veterinario es la persona que está capacitada como para poder diagnosticar tempranamente o rápidamente y evitar que llegue a un paro cardíaco a un paciente. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Lastimosamente nada. Perfecto, doctor. Vamos a continuar. López Paredes dice muchas gracias por su respuesta, doctor Ricardo. Bendiciones. Bueno, saludos igual por parte de Sonia Ortiz. Y vamos a leer, aquí hay una pregunta más, doctor, que es de Lourdes Palomino Febres. Buenas noches, recién me conecto, no sé si le preguntaron, ¿qué se hace en el caso de una perrita pequinés de 9 años que sufre de corazón grande para poder limpiarle los dientes? ¿Es peligroso por la sedación? Si un paciente de 9 años tiene una patología cardíaca por corazón grande, llámese que creció alguna de las cámaras por cualquier tipo de patología, significa que previamente tiene estudios, ¿no? Si tiene previamente estudios, bueno, tendría que tener estudios, tiene medicación. Significa que el paciente está medicado para que esté compensado. Si es que se tiene que hacer un destartaje o limpieza dental, que es una profilaxis, y se quiere entrar a hacer ese procedimiento, va a tener que entrar a una anestesia general, a una sedación general. Para entrar a una sedación general tienen que tener estudios prequirúrgicos. Dentro de los estudios prequirúrgicos, lo dije antes, que tienen que hacer estudios de sangre y estudios cardiológicos. Los estudios cardiológicos son electrocardiografía, ecocardiografía, porque los anestesistas piden un valor que se llama fracción de acortamiento, que para ellos es importantísimo, y la medición de la presión. En base a esos 3 estudios, nos brinda información para que los anestesistas puedan utilizar ciertos medicamentos anestésicos y otros medicamentos anestésicos no los utilicen porque pueden estar contraindicados. Entonces, definitivamente tiene que entrar a un estudio cardiológico prequirúrgico, porque no es una cirugía, pero es un procedimiento donde va a entrar a sedación, donde tiene que tener un anestesista y el paciente tiene que estar monitorizado permanentemente, y con ingreso de oxígeno durante todo el procedimiento. Sí, tendría que hacerse estudios prequirúrgicos. Son fundamentales, importantes, porque si no, el anestesista no podría saber qué medicamentos anestésicos utilizar. Perfecto, doctor. Y doctor, la última pregunta que nos hacen llegar de Milagros Tobar Mendoza, que indica: cuando se trata de perros de la calle, por ejemplo, perras que se intentan capturar para su esterilización y muchos rescatistas usan el bromatil o dardos contra tranquilizantes, clonazepam o diazepam. Estas prácticas pueden afectar el corazón del animal si son perras muy adultas. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de medicamentos que tienen que tener, tienen que haber sido dados por un médico. En este caso en específico, si estamos hablando de un rescate o van a atrapar a un paciente, a un perrito o un gato para poder hacer un procedimiento quirúrgico o el procedimiento que quiera, está contraindicado el uso de cualquier fármaco, está contraindicado totalmente el uso de cualquier fármaco, porque no se sabe si esos pacientes tienen o no tienen un problema cardíaco. Lastimosamente es así. La cepromacina es un vasodilatador, es un tranquilizante que baja la presión, que baja la frecuencia cardíaca, que utilizado no correctamente puede generar muchos problemas. El diazepam y el clonazepam son medicamentos que son tranquilizantes, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión, que
yo por lo menos no los recomiendo como para que las personas lo puedan utilizar sin ningún tipo de control. Son medicamentos que los tiene que utilizar un médico veterinario. La respuesta es que sí puede generar problemas cardiovasculares, tengan o no tengan problemas del corazón. ¿Sí? Porque hay una dosificación específica que la tiene que dar el médico veterinario, que la tiene que calcular el médico veterinario, porque las dosis en perros y en gatos están en relación al peso, no es como nosotros los humanos que ya existen las pastillas para infecciones gástricas, para infecciones respiratorias, ya todo viene dosificado y uno lo consume o se lo aplican y ya está. La diferencia con los perros y los gatos es de que los medicamentos vienen normalmente en frascos, en sólidos, en pastillas, y que la dosificación está en relación al peso, ¿no? Y a la alteración que puede tener el medicamento. No lo recomiendo, definitivamente, por lo menos yo no recomiendo ningún tipo de aplicación de ningún tranquilizante a un paciente, ¿no? A un perro de la calle, porque no se sabe ni siquiera si tuviese una patología cardíaca. Independientemente si tiene o no tiene la patología cardíaca, igual ese medicamento le puede afectar y puede conllevar o tener problemas graves. Y ojo que ese medicamento que lo nombró, que es la cepromacina, que incluso lo venden en gotas, ese medicamento tiene que salir con receta médica y va orientado a un paciente en específico después de hacer una evaluación clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede utilizar sin saber a un perro o un gato que están rescatando. Bueno, no es lo correcto. No es lo correcto. A menos de que haya un médico veterinario, ¿no? En ese rescate, ¿no? Y que el médico decida o determine utilizar ciertos fármacos, ¿no? Perfecto, doctor. Doctor, llegando ya a la parte final de esta actividad del día de hoy, le invitamos para que nos deje también un mensaje sobre tenencia responsable. Lo escuchamos. La tenencia responsable es algo que se está escuchando mucho, es algo que hay muchos grupos que están luchando porque realmente hay una buena práctica de la tenencia responsable y básicamente es llegar a la conciencia de las personas, porque hay que tener en consideración que nosotros como seres humanos hemos intervenido en el ciclo de vida de los perros y los gatos, ¿no? Porque son seres vivos que se han adaptado o nosotros los hemos adaptado a nuestra vida cotidiana. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos intervenido en la naturaleza. Al intervenir en la naturaleza significa que en este momento ellos básicamente dependen de nosotros. Ellos no dependen de sí mismos para poder estar bien o tener cubrir ciertas necesidades que ellos tienen. Por ende, es tan importante ser conscientes y tener realmente buenas intenciones con ellos y darles una calidad de vida buena. Debería ser excelente, ¿no? Debería ser excelente, pero por lo menos una calidad de vida buena. ¿Qué es tener una buena calidad de vida? Que les den cariño, que les den amor, que les den obviamente comida, agua y que cubran todas sus necesidades en relación a enfermedades. Y ellos no tienen por qué sufrir algo que se puede manejar, ¿no? O sea, la tenencia responsable es algo tan importante que está siendo tan tocado ahora que en realidad lo único que yo considero es transmitir amor y ser personas que puedan ser solidarios, tener empatía y querer lo mejor para ellos, ¿no? Entonces yo invoco a todas las personas a tener una tenencia responsable de todas sus mascotas y seguir estos grupos, ¿no? Que están motivando y dando información para lo que implica un buen manejo, porque acuérdense que la información es poder, ¿no? La información es saber conocer y la información es bien manejada. La información con buena información es tratar de hacer las cosas cada vez mejor.
Perfecto, doctor. Muchas gracias por su participación en estos momentos, en esta actividad que estamos desarrollando como Escampe Perú en coorganización con la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Gerencia Regional de Salud. Muchas gracias, doctor, por su participación. Bueno, amigos seguidores de Escampe Perú, de esta manera estamos llegando a la parte final de esta actividad, concluyendo el tema que el día de hoy ha expuesto el doctor Ricardo Cornejo Bayón, el tema de enfermedades del corazón en animales de compañía. Esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Escampe Perú. Exactamente así. Y de igual manera se le pide y se les da las gracias también a todas las personas que han dejado sus comentarios, sus preguntas, y hacer también la disculpa de caso si es que no se ha podido leer algunos comentarios o de repente alguna pregunta que se haya hecho también por la cuestión de tiempo. Así que bueno, nos vemos en una siguiente actividad, en la siguiente, ya para el día jueves, que vamos a estar con otro tema y con otro profesional también realizando y continuando esta campaña nacional de tenencia responsable, y a ellos aunarles a que puedan compartir también esta información para que llegue a más personas. Así que muchas gracias por vernos el día de hoy. Nuevamente reiteramos el saludo y el agradecimiento al doctor que el día de hoy nos ha acompañado y ha podido dilucidarnos un poco con este tema tan importante. Conmigo será hasta el día jueves. Muchas gracias y nos vemos. Y antes de irme, casi me voy sin dar los agradecimientos respectivos también a las personas, a las organizaciones e instituciones públicas que también están colaborando con nosotros en esta campaña nacional. Estamos hablando de dar los agradecimientos a la Municipalidad Distrital de Sachaca, también a la Municipalidad Distrital de Miraflores, a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, como también a Raju, también Animal Vida Hilo, Mascotas Perdidas y Adopciones Huacho, Conciencia Animal Huacho, Temporal Cats and Kittens, Huellitas Marcadas, Crematorio Forever, Cultura y Defensa Animal, Abogado, Crematorio Forever y Yo Adopto Arequipa. Muchas gracias por ser partícipes y ser partes también de esta campaña nacional de tenencia responsable. Esto ha sido todo por el día de hoy, así que muchas gracias y ahora sí nos vamos. Nos vemos el día jueves. Cuídense.